Segunda hora de la mañana en Es Radio, en un día casi, no digo veraniego, pero preveraniego. Ojo, que queda la inauguración de la Feria del Libro y tendrá que llover, algo pasará. Pero en fin, de momento, hoy es que no llueve, no hay ni tormentas en Castellón, nada. En Madrid vamos recuperando ya las cifras de la semana pasada, mejor dicho, de hace 2 semanas. 29 grados de máxima hoy. La máxima vuelve Córdoba, esta vez con 33 grados, más la cálida humedad del Padre Betis, luego Guadalquivir. Y la mínima vuelve el efecto Maroto en Vitoria, 2 grados. Las empresas y todos sus empleados son el impulso de este país. El impulso que nos hace avanzar, crecer y llegar cada vez más lejos. Y en el Santander, apoyamos a las empresas con todas las soluciones que necesiten para seguir creciendo, ser el motor de nuestra economía y el corazón de todo un país. Santander, el banco de todas las empresas. Bien, vamos con los titulares del Santander con Rosana Laviada y Vanessa Vallecillo. Este domingo publicaba yo la columna, a veces ensayo, según me da, porque esto de Internet tiene un problema, y es que como cabe todo, te pones a escribir y te sale, en fin, el Quijote segunda parte. Bueno, no tan bueno, pero en fin, quiero decir que te sale largo. Pero la tesis de fondo era bastante sencilla. Es decir, con un gobierno del PSC, era el titular, y unas cortes golpistas, no cabe la abstención. Por si alguien tenía alguna duda, ayer lo debatíamos en la tertulia, porque hay gente que prefiere empezar a ver cómo sobrevivir a los socialistas. Sobrevivir a los socialistas es imposible. Quiero decir que te masacran el bolsillo, etcétera. Pero los socialistas, a diferencia de la derecha, tienen una ventaja, que es que pagan los favores. La derecha se venga de quien les ayuda. Es una patología que tienen. Lo ha hecho siempre. Desde UCD no, pero desde UCD siempre. Y la izquierda paga favores. Pero si cree alguien que esta izquierda es solamente la izquierda española que puede pagar favores, está muy equivocado. Esta no es una izquierda española, ni es izquierda. Estos son 2 partidos antisistema, socialista y comunista, cuya base de apoyo esencial, cuya definición básica es el apoyo al golpe de Estado en Cataluña. Ayer se vio con 2 personajes que llevaban escrita la palabra prevaricación en la frente. Uno, el presidente del gobierno, otra, la presidenta de las Cortes. Más grave lo de la presidenta de las Cortes, porque preside nada menos que el órgano de la soberanía nacional donde se elige a los gobiernos. Es verdad que los partidos eligen a la persona que sea, y hemos tenido ahí auténtica basura, así como personas excelentes. En estos 40 años de democracia haya habido de todo. Pero mientras su predecesora se contenta con halagar los peores instintos de cobardía de la derecha, Ana Pastor, según cuenta hoy algún medio, agasajó con un desayuno a los golpistas. ¿Y por qué los agasajó Ana Pastor con un desayuno a los golpistas? ¿Por el bien que hacen a España? Porque para ella es mejor cómo funciona la cosa en la guardería que si los niños estudian. O sea, ¿por qué? O sea, ¿por qué Ana Pastor, que entre el estancado técnico casado, a ver si se despierta pronto, porque el partido se lo lleva a la riada, pero bueno, dejemos a los 3 partidos de la derecha que todos sus votantes voten. Pero ¿por qué Ana Pastor invita a desayunar a los golpistas? ¿Porque vierten estiércol en los juzgados? ¿Porque atacan al PP, a Ciudadanos y a Vox en sus sedes? ¿Porque apalean a sus militantes? ¿Porque la víspera en Echarri y Aranaz los otros socios, igualmente golpistas, van juntos a las elecciones? Bildu, que es el partido heredero directo de la ETA, la Esquerra y el BNG, que llaman BNG porque es de Galicia, pero lógico es BNG. Van juntos. ¿Por qué? Porque conoce a alguien del BNG o GA y entonces tiene algún sobrino y los tiene que agasajar. Porque en el golpe
no consiguieron matar a nadie ni que muriera, pero no porque no hicieran méritos, o porque es que ha vuelto el peor rajoyismo, el abyecto. Pero Ana Pastor pertenece a la prevaricación pasada, la de los gobiernos infames de Rajoy y de Soraya. Estamos ahora ya en la ayuda directa al golpe de Estado por parte de socialistas, comunistas y luego el zurriburri ese de los Revilla. Ayer veía al tío de las anchoas, esta mañana lo escuchábamos ahora a las 6, decir a los funcionarios de prisiones: anda que vosotros teniendo que guardar a rato a Bárcenas. Este tío yo no sé si es tonto o se lo hace, porque el problema de la televisión es que cuando uno entra tonto sale mucho más tonto, endiosado, idiotizado y tal, o es uno de estos pícaros sinvergüenzas, sin vergüenza, que tanto pulula por ahí. Pero, ¿qué pasa? ¿Que es más grave que lo de los etarras? ¿Es más grave que los asesinos en serie de la ETA? ¿Pero tú de qué vas, Anchoa? ¿Pero cómo que Bárcenas y Rato? ¿Pero cuándo han hecho? Bárcenas y Rato podrán, ojo, hay que juzgar, ¿eh? Podrán haber robado. Y digo podrán, porque hasta ahora, en lo de Rato yo no he visto nada. Lo que he visto es un caso de prevaricación del juez Andreu, en el caso de las Black, como un piano de cola, con un mantón de Manila encima y un florero y un marco de plata con la tía Antonia. O sea, pero una prevaricación de un juez comunista, pero vamos, que en cualquier sitio del mundo, filtrando los datos particulares de los acusados de las Black, mientras Black Errejón, con una beca Black, se presenta a las elecciones y da clases de ética del trabajo a Amancio Ortega. Pero lo de Revilla, el de las anchoas, dirán ustedes, pero bueno, esta es muy poca cosa. No, hombre, tan poca cosa no será. Tiene muchas más horas de televisión que cualquiera de los representantes de Vox, que el 90% de los del PP y el 95% de Ciudadanos. O sea, cualquier cosa no es. Pruebe usted a estar en la televisión todos los días con el camarada Ferreras. Pero el problema de fondo es que lo del cobarde Mariano Rajoy fue prevaricación, al menos moralmente, por omisión. Nunca sabremos hasta qué punto llegó la prevaricación activa, aunque yo sí creo que debería juzgársele por complicidad. Pero en fin, eso es discutible. Lo indiscutible es cómo ha llegado Sánchez al poder y cómo quiere mantenerse. Llegó con los votos de esos tres partidos que van juntos, que se llama la asociación, es el tinglado para las europeas más repúblicas, porque eso es a lo que aspiran. Una vaga confederación de repúblicas comunistas ibéricas, ¿qué piensan ustedes? ¿Que van a ser repúblicas liberales? ¿Para qué? ¿Para que se unan otra vez? ¿Que es la tendencia natural de los españoles? Hombre, no. Pero con el voto del partido de la ETA, de los partidos golpistas de Cataluña y el partido de los comunistas venezolanos, de los sicarios de Maduro en España, es verdad que él también es de un partido de sicarios de Maduro. Ahí está Zapatero, ahí está Morodo en la cárcel, su hijo, y ahí está Bono, a ver si alguna vez investigan su fortuna. ¿Qué pasó con las famosas fragatas, luego motonaves que le vendió? Se perdió en un viaje, iba al Perú y de pronto se extravió en Venezuela. El Triángulo de las Bermudas se extravió y le vendió al gorila rojo, que estaba a punto de entrar en guerra con Colombia, le vendió tecnología norteamericana con barcos de guerra españoles. Al final, lo contaba aquí Vieito Rubido, que se sabía minuciosamente la historia, al final le vendió 3 lanchas armadas. Los americanos quitaron toda tecnología militar a España y bueno, este es un país de bucaneros y de sinvergüenzas, ni hablar. Y la cuarta, hicieron como que la iban a montar en Venezuela. Pero como los chavistas lo único que saben es robar y pagarle a Podemos los servicios prestados y al PSOE los pluscuamservicios prestados, pues entonces ahí están las piezas de la lancha torpedera, militar, armada y tal. Están sin montar, no saben. Pero ¿qué comisiones no se llevarían? Si a Morodo y al niño lo han metido
en la cárcel por 4 millones de euros que no cobrará Zapatero, que no se llevaría el camarada Bono. Pero el problema de fondo, además, es que llegaron al poder gracias a ellos y piensan mantenerse gracias a ellos. Ayer hubo dos momentos especialmente siniestros. Uno, el más grave de todos, cuando llega el golpista Junqueras, que se tiñe la tonsura. Se tiñe. A lo mejor eso es lo único que impidió que Iglesias, que le dio un abrazo, como no se lo da a Tania Sánchez, a pesar del pasado común, pero un abrazo, pero con una pasión que no lo veía yo desde que alababa al gorila rojo, cuando murió con Willy Toledo, que decía Monedero que le corría un orinoco por las mejillas, un orimoco te correrá por las narices. Pero qué pasión ponía. Digo, este es lo de Domènech, este ahora le da un morreo que lo deja embarazada, porque es que 14 meses, 3 bebés, mira que si a estas alturas tiene un embarazo ectópico, el Polifemo de Estremera. Pero amigo, lo grave del Polifemo es que pasó por Pedro Sánchez y le dijo, mandando, tenemos que hablar o te derribo. Ya has visto que no ha habido presupuestos. Y él le dijo, no te preocupes al golpista que está siendo juzgado en el Supremo. Y la siniestra Batet, que no ha esperado ni un día para darnos la razón a lo que decíamos que es la ministra del golpe en el gobierno, en un gobierno pro-golpista. Bueno, el espectáculo de cobardía, de abyección, dicen, estuvo superada. No, estuvo en su papel. Su papel de lacaya, de cipaya, del golpe de Estado, que es para lo que está el PSC, como muy bien ha dicho Cayetano Álvarez de Toledo, la función básica del PSC es blanquear el golpe de Estado. Es así. ¿Cómo te vas a abstener ante esta gentuza que el propio presidente del gobierno en funciones, que no es todavía presidente del gobierno, ya anuncia la prevaricación y le dice personalmente al golpista que jamás debieron entrar en el Parlamento, y el Supremo se equivocó, siguen sin enterarse de cuál es la vida real. Los jueces, con la mejor intención, no lo dudo, viven en su burbuja, no saben que el Congreso, también con Ana Pastor, aquello es ciudad sin ley. Ahí mandan los matones, Ana Pastor agasajando a los matones y la otra directamente con los matones. Estaba contra Albert Rivera, que por cierto estuvo muy bien. Lo Casado también estuvo bien. Y los de Vox pateando en el Congreso. Hay algunos que han descubierto el pateo. Vamos a ver. Patear cuando habla un adversario es casi tan antiguo como el Parlamento. Y en España tiene casi 2 siglos. El grupo agropecuario, que es como se ha llamado siempre a los que patean, ha sido de izquierdas y de derechas. ¿Qué no han montado las izquierdas y las derechas en estos años de democracia y antes, que eran mucho más salvajes, más? Pero lo de un presidente del gobierno, a un tío que ha dado un golpe de Estado para proclamar la República, que le dejen jurar por la República. Esto no es ni lo que dice el Constitucional, o sea, el Prostitucional, y además el Prostitucional debe arrepentirse de su pasado de prostitución, porque es de la época de Rumasa y la ley del catalán. O se jura o no se cobra. Tan sencillo como eso. O se jura o no nos representan. Que por lo visto es lo único que no se le ocurrió decir a nadie ayer, pero conviene recordarlo. O representan a todos los españoles o a su puñetera casa, a su puñetera cárcel y a la cola del paro, pues la mayoría es una pandilla de inútiles y de vagos. No cobran. Amigo mío, jurarían de rodillas. Estas no son las cortes franquistas que se disolvieron, porque esto si se disuelven es en el INEM, en la cola del INEM. No, antes morir que trabajar y no cobrar. Pero ¿qué es lo que pasó? Lo que va a pasar. Una legislatura para oficializar el golpe de Estado. Y ayer ya anunció la prevaricación el posible presidente del gobierno, antes de que le encargue siquiera al rey formar gobierno, y la presidenta de las Cortes golpistas. Son unas Cortes, una presidencia golpista. Y ahí es donde la oposición, que estuvo en general bien, tiene que trabajar.
No hay posibilidad de acuerdo con ellos. Ellos ya se han puesto contra la nación. Ahora a ver si la nación se pone contra ellos. Es decir, a ver si los señoritos votantes del PP y de Vox tienen a bien votar en las municipales. Algunos se molesta cuando lo digo, pues sí, porque sois niñatos gilipuertas. Disfrutad lo votado, es lo que más repiten en las redes los majaderos estos. Pero idiotas, ¿creéis que cuando se carga un régimen constitucional es fácil volver a construirlo? Sois más tontos que los de Podemos. En fin, hoy viene Rocío Monasterio, que es mujer formal, por lo menos cuando no hace política. En fin, ya ha puesto a su marido de portavoz. Espero que no haga chistes, porque si no acabará en revilla. Pero lo fundamental, hay 3 partidos que representan a 12 millones de españoles. Y si consiguen que voten este domingo, la cosa se equilibrará. Y si hay puntos de resistencia, de menos empezó la Reconquista. Pero hay que votar. Tras la constitución de las Cortes, el Gobierno ha dejado claro cuál va a ser su relación con el independentismo. En el Congreso de los Diputados, la nueva presidenta permitió a los presos utilizar fórmulas golpistas en el momento de acatar la Constitución. Meritxell Batet tampoco impidió la exhibición de mensajes separatistas en camisetas y escaños, ni llamó la atención de los servicios de seguridad cuando los golpistas infringieron todas y cada una de las limitaciones impuestas por el Supremo. En el Senado ocurrió algo parecido. El golpista Raúl Romeva juró el cargo y allí en la Cámara Alta se movió como pez en el agua. Entró y salió de la sala y estuvo con su mujer sin que el nuevo presidente Manuel Cruz lo impidiese. En el Senado, el PSOE incumplió la promesa de proporcionalidad y sacó al PP de la mesa a favor del PNV. Meritxell Batet acude hoy a Zarzuela a ver al rey, pero no le lleva la lista de formaciones para que Felipe VI comience las consultas. Tampoco tiene previsto llevar a la mesa la suspensión de los golpistas hasta después de las elecciones. PP, Ciudadanos y Vox lo han solicitado, así como la revisión de las fórmulas de acatamiento constitucional. Batet las defendió aludiendo a la sentencia que permitió el Batasuna imperativo legal. Este es el momento y la reacción de Rivera. Junqueras Vies Oriol. Lamois Estañol Marc. Por favor, ¿podemos seguir? Gracias. Se ha incumplido el artículo 103.1, insultando al decoro de esta Cámara en las instituciones del Estado. Se ha permitido que se hable de presos políticos en una democracia. España es una democracia. Aquí no hay presos políticos, hay justicia. Señora presidenta, le pido que actúe para frenar este tipo de actitudes. Personas que han atacado las instituciones del Estado, que ya han pisoteado la dignidad de España, hoy han venido a volver a humillar a los españoles. No lo vais a lograr, no lo lograrán. Pero esta Cámara, presidenta, merece que usted nos defienda a todos los españoles. Le pido que actúe. Todas las fórmulas de acatamiento han sido respetuosas con el artículo 4 del reglamento y con la jurisprudencia del Tribunal Constitucional, puesto que no es la primera vez que se utilizan fórmulas distintas y, por tanto, no se ha mermado la esencia del acatamiento. ¿Pero por qué mientes? Ni se ha leído, le han pasado un papelito, dices que el Constitucional, el momento más constitucional, es decir, cuando tenía 200 diputados la PSOE y entonces fue legal la expropiación de Rumasa con una ley que se hizo después de la expropiación, fue legal la ley del catalán que consistía en dejarle a Pujol la vigilancia de las horas de español, en fin, fue legal lo ilegal. Pero el problema de fondo es que lo que dice el Constitucional en esa asquerosa sentencia cobarde y miserable, cuando había un par de diputados tarras, es por imperativo legal y salvaguardando lo esencial, que es el acatamiento de la ley. Pero ¿cómo vas a decir que se ha respetado? Falsaria, prevaricando, nada más llegar a los 10 minutos ya está prevaricando. Cuando han dicho que es no los presos políticos, por la República. Pero ¿cómo vas a acatar la monarquía constitucional por la República? Estuvo muy bien Rivera, tiene toda la razón, le impidió hablar cuando tenía derecho a hablar, la petarda esta. Le impidió hablar porque pidió, en cuanto uno se salió, inmediatamente pidió la palabra y se la negó ilegalmente, porque ella está para ayudar al golpe. Y no digamos Falconetti.
Pedro Sánchez saludó ayer al preso golpista Oriol Junqueras. Según varias fuentes, ambos quedaron en verse. No te preocupes, le habría dicho Sánchez cuando este le dijo tenemos que hablar. Tras ellos, Abascal, él y su grupo se situaron en la bancada socialista en la primera toma de contacto de Vox en el Congreso. Ayer, por cierto, se confirmó que Espinosa de los Monteros será su portavoz y Macarena Lora la secretaria general del grupo. Mientras Vox se hizo notar durante el acatamiento de los golpistas, el PP guardaba silencio. Una vez concluida la sesión, Pablo Casado exigía la revisión de las fórmulas utilizadas por los presos y proponía una reforma del reglamento del Congreso. La buena sintonía entre independentistas y podemitas quedó patente desde el primer minuto de la sesión constitutiva. Pablo Iglesias y Rufián no ocultaban su enfado al no haber podido escuchar a los diputados presos. La Constitución o se acata o no se acata, o se defiende o se ultraja. Y nosotros lo que pensamos es que hay varios diputados de partidos independentistas que han venido aquí a ultrajar la ley de leyes, la soberanía nacional y la propia democracia española. Que no se pueden permitir arengas golpistas, que es lo que ha ocurrido hoy en la Cámara, para tristeza de todos los españoles, y vamos a recurrirlas porque entendemos que varios diputados no son diputados en estos momentos. Hemos visto que hoy el fascismo ha puesto el listón muy alto. Es terrible que se golpee los escaños para no dejar oír los juramentos y las promesas de cargo de quien no te gusta. Una falta de educación, y creo que los ciudadanos están ya cansados de ruido, de sobreactuación y de faltas de educación. Cualquier diputado tiene derecho a acogerse, y ya lo ha explicado muy bien la presidenta, citando una sentencia del Tribunal Constitucional, cualquier fórmula de acatamiento. Y creo que la obligación de todos nosotros con respecto a la ciudadanía es ser respetuosos con lo que haga cada uno. Gracias. Respetuoso el de los escraches. El que empezó su carrera política con Errejón y toda la infecta patulea de Juventud sin Futuro, pero con ganas de llevarse la pasta y de menudo futuro, se han labrado tostos inútiles. Que empezó con el scratch a Rosa Díez en la Complutense, continuó con scratches a todo el mundo. Pero tú eres un sicario de Maduro, hombre. A ver, los 7,5 millones... Es verdad que, y eso te puedes escudar, Pablenín, o sea, que el presidente de la CEPS, la primera, de la que consta, habrá mucho más, seguro. Hombre, si le dieron 4 millones a Morodo solo por una operación, ¿qué no os habrán dado a vosotros para montar el tinglado? Y veremos si Ferreras lo ha hecho por sí mismo, por Roures, porque todos estáis juntos, o por vosotros, o a medias. Yo de Antena 3 iniciaría una investigación. Pero en todo caso, pero si vosotros sois los matones, ¿qué le hicisteis a Begoña Villacís hace una semana? ¿Y tú? ¿Has pedido perdón? No. Le llamas jarabe democrático. En fin, lo dejamos aquí. Luego les contaremos lo último que publica hoy ABC sobre el caso de la corrupción bolivariana del PSOE. Yo digo hoy en la columna del Mundo que el problema con respecto a Venezuela es que hay boligrandes y bolichicos. Bolichicos se llaman los hijos del régimen, que están forrados por lo que han robado sus padres y están comprando, no ya Serrano y Velázquez, La Moraleja, Aravaca, etcétera. Y luego están los boligrandes, que son los que realmente tienen el peso para respaldar al régimen genocida de Caracas, que es el PSOE. Y ahí está, por supuesto, naturalmente, Zapatero, como gran archimandrita y repartidor, y antes que él Morodo, el que fue número 2 de Tierno Galván, al que llamó Alfonso Guerra víbora con cataratas. Bueno, pues el segundo de la víbora con cataratas era Morodo. Intentó hasta meterlo en la Internacional Socialista, combatió a todo el que se opuso, injurió a la oposición. Claro, si solo en una operación se llevó 4 millones de euros, él, su hijo y un adjunto, ¿qué no se habrá llevado Zapatero? ¿Qué no se llevarán la banda de los Borrell y compañía? Bueno, se lo contamos enseguida. Es la mañana de Federico, con Federico Jiménez Los Santos. Bien, vamos con Silvia Rivero y Rubén Fernández a contarles lo que les estábamos diciendo. Así como los de Podemos son los bolichicos del régimen genocida de Caracas en España,
Los boligrandes son los de la PSOE. Y con Zapatero, pues todo ha sido una mezcla de despotismo y corrupción. Pues que cuando tratas con unos gángsters solo hay dos posibilidades de llevarse con ellos. O los detienes, como la policía, o te sobornan. Es decir, con los delincuentes, con los narcotraficantes, como todo el mundo sabe de la serie Narcos, hay una alternativa: plata o plomo. Que plomean ellos, lo plomeas tú. Es decir, o te matan ellos, lo matas tú, o bien te sobornan. Y tú aceptas la plata y así no hay plomo y te quedas con la plata. Y los niños pues mueren de sobredosis en la puerta de las escuelas. ¿Y qué ha elegido la PSOE? Lo de toda la vida: plata y plomo para la oposición. Pero esto es un caso tremendo, porque afecta directamente al número 2 de Tierno, que es una de las mayores estafas de la historia de la publicidad política. Tierno fue un farsante redomado de lo peor. O sea, hay un libro de César Alonso de los Ríos sobre el fraude Tierno. Todo en él era mentira. Cuando él se murió y Pilar Miró le hizo un entierro con el catafalco del conde Drácula, que se lo había traído de Barcelona, porque Pere Portabella había hecho una película imposible de ver, que se llamaba Vampiro. Y entonces se creó una especie de cosa transparente para que se viera el ataúd del conde Drácula y tal y cual. Entonces Pilar Miró le hizo un entierro del siglo XIX con caballos negros que iban dejando un reguero de bosta por el centro de Madrid, que aquello olía a socialismo real. Y yo entonces me aticé, y hay una doble página publicada en Cambio 16, me aticé sus obras. Pues tengo ese vicio de leer. Madre mía, qué nadería. Pero el tío... Bueno, pues el Partido Eterno tenía un número 2, que se dice que fue inspiración para una película de la transición en cuyos detalles no voy a entrar, si hace falta entrar. Y este jeta, Raúl, este muchacho Raúl, decía Tierno, tan amanerado y tal, pero no crean que amanerado por lo que ustedes piensan, era del lado contrario. Este chico, este muchacho Raúl, Raúl Morodo, su número 2, que tuvo que apartarse por un escándalo que se tapó, porque en la transición las cosas personales se tapaban, era bueno, pues se dedicó a robar y a servir a los ladrones del régimen chavista. Pero a servir a los ladrones para llevarse la pasta, un porcentaje de los ladrones. Y les han pillado solo una comisión. Pero ojo, porque el famoso viaje de Bono a Venezuela, que se extravió, venía de Perú a España y de pronto, ¡pop!, en el triángulo dorado de las Bermudas Rojas, ¡pop!, desapareció en Caracas y reapareció en Madrid otro día después, o sea, pasó 48 horas desaparecido y reapareció con un contrato para 4 fragatas con tecnología norteamericana para que Venezuela le pudiera ganar la guerra a Colombia, que no se lo había ganado de ninguna manera, pero bueno. Pero estaba en ello el gorila. ¿Eso fue gratis? Bueno, España rompieron relación con los Estados Unidos cuando se enteraron, dejaron de dar todo tipo de material, de nueva tecnología militar al ejército español, y aun con todo les vendieron 4 superlanchas y tal, y ya no eran fragatas militares con esa tecnología. Estados Unidos cortó cualquier entrega, pero al final las comisiones son las comisiones, y en España se hicieron 3 y la 4ª sigue por montar en Caracas. Bueno, hoy ABC publica más detalles de estos, de los boligrandes. Los boligrandes son los de la PSOE. Raúl Morodo, su hijo Alejo y 2 personas más pasan hoy a disposición judicial. El diario ABC arroja nuevos datos sobre la trama liderada por el que fuera embajador nombrado por Zapatero y también su hijo. Según la información, el despacho de asesoría legal con el que operaban no tenía empleados y aún así cada trabajador ficticio facturaba 739 euros la hora. La estrecha relación de Morodo con Chávez permitió a la trama cobrar 14 millones de la petrolera estatal venezolana PDVSA. Lo ingresaron a través de 2 empresas ubicadas en Madrid y en Panamá. Después invertían las ganancias en negocios inmobiliarios. En los registros, los agentes han encontrado hasta 60.000 euros en metálico. Bien,
esto es solo el primer caso. ¿Cuánto ha cobrado Podemos? Porque lo único que sabemos es que la primera pista la tuvo el murciélago, prevaricador, Montoro, que le encontró $500,000 cobrados a Monedero. Está suspendido en la universidad porque al mismo tiempo que trincaba $500,000 por un informe que no hizo sobre una moneda que nunca existió, ni ha existido, ni existirá. Ahí la moneda es la cartilla de racionamiento, se acabó el dinero en Venezuela. Pues cobró $500,000 para Podemos, evidentemente, para Pablenín y sus secuaces. Pues Montoro le llamó para perdonarlo. Y lo perdonó. Prueben ustedes a no pagar 400.000 euros a Hacienda. Van a ver cómo los tratan. Pues eso es el PP. Eso es el PP de Mariano Rajoy y de Ana Pastor. Pero la historia de fondo es que ¿por qué no se investiga? Pues porque aquí vivimos bajo la dictadura de estos matones. Porque vivimos bajo la dictadura de la Sexta. Ayer la señora Ferreras iba de amarillo para mostrar que ellos son roures. El gran patrono golpista mediático. Porque es lo que son, porque la Sexta es la cadena de roures y ellos son los de roures. Y le tienen más miedo a la Sexta que qué sé yo. Así que, como lo que hicieron Montoro, Mariano y Soraya fue comprar protección para ellos, a cambio de la trituración de su partido, pues no, a Monedero no le pasó nada. Al revés, sigue dando por ahí lecciones. El otro día me llamó para debatir con mi libro Historia del Comunismo, hasta la memoria esta. Que yo no voy a ningún sitio con un sicario de un régimen genocida. No, pudo nombrarlo, te das cuenta. Nos tienen vigilados. Ahora a mí esto no me arriesga, yo vengo de la clandestinidad. A mí, Monedero, no me asustas con estos, ni pillarejos, ni nadie. Habrá sido un intento. Bueno, vamos con lo del Parlamento catalán. Hoy sale a la venta este libro, Barcelona, la ciudad que fue, donde cuento cómo empezó esto. Esto empezó hace 40 años, cuando yo publiqué Lo que queda de España. Entonces ya se vio que estaba la maquinaria golpista, necesitaban tiempo para domar a una generación o dos, y lo han tenido. Y además le ha dado dinero el gobierno del PSOE y del PP, daba igual lo que quisieran, y lo han tenido. Y les han dejado dar 2 referéndums ilegales golpistas, un golpe de Estado, la proclamación de la República, y ayer todavía agasajaba a Ana Pastor con un desayuno a los golpistas. ¿Se imagina a alguien, a Adolfo Suárez, abrazando a Tejero, como ayer Iglesias a Junqueras? ¿Se imagina a alguien, a Fernando Abril o a cualquier diputado, a Landelino Lavilla, a Leopoldo Calvo Sotelo, invitando a desayunar a Milán del Bosch o al general Armada? Bueno, pues eso es lo que ha cambiado España. El golpe de Estado permanente, desde hace 40 años en Cataluña, se ha instalado en Madrid, pero en Cataluña continúa. El Parlamento catalán ha aprobado por primera vez en España la limitación de los precios de alquiler, aunque podría ser impugnada ante el Tribunal Constitucional. La medida afectará solo a los nuevos contratos firmados en zonas donde más se ha disparado el coste de la vivienda. Las rentas no podrán superar en más del 10% el valor del índice de referencia marcado por la Generalidad o el ayuntamiento en cuestión. Además, Ada Colau ha ampliado de 45 minutos a 1 hora el tiempo de precontratación de los VTCs. Bien, y ahora vamos con otra de las... Bueno, es que en eso es heredera de Tierno. También por el entorno del latrocinio que le rodea. Contemos a los jóvenes que no saben nada de la transición, que el PSP, Partido Socialista Popular, que era una variante del PSOE, lo compró el PSOE por el dinero que debía. Por supuesto, lo compró con el dinero alemán que recibían de la CIA, que es como se financiaron las campañas primeras de Felipe González, a través de la Fundación Flick, a través de un señor que se llamaba Fixen, que bien lo decía antes de hacerse comunista, cuando era filonazi, que bien lo decía Bestringe, a quien llamaba Tierno Verstringe. Es que Verstringe, para que se viera la cosa alemana, papá de Eric y Sigfrido,
Bueno, pues qué bien decía. El señor Fiston es el que le ha dado a usted, le decía Felipe González. Y Felipe dice, ni de Flick ni de Flock. Por supuesto, de Flick y de Flock. Pero el dinero venía de la CIA, de los sindicatos americanos, AFL-CIO, a la socialdemocracia alemana, y la socialdemocracia alemana al dinero, a las cajas de la PSOE. Pero como el otro solo había cobrado de Libia, y los libios son como son, pues entonces contrajeron unas deudas que no podían pagar. Pero como querían seguir en política, ¿qué hicieron? Vender el partido. Esto es lo que hicieron Tierno y Raúl Morodo, vender. Y Bono, que era el tercero en discordia. Sí, es que seguimos en esto, estamos con los mismos siempre. Lo vendieron por las deudas y para seguir en política. Y vaya si siguieron. Bueno, Carmena es la justa heredera de aquel jeta llamado Tierno Galván. No crea que lo vendieron por mucho, pero querían seguir en política. Y trincando. Y lo hicieron. Bueno, Carmena es tal cual. O sea, es la verdadera heredera, discípula, por edad podía ser casi hermana gemela de Enrique Tierno Galván. Manuela Carmena se posiciona del lado del PSOE madrileño para bloquear la aprobación de la Operación Chamardín antes de las municipales del domingo. La alcaldesa, que asegura que aprobará el proyecto en el primer pleno si sale reelegida, alega que busca dotar el proyecto de seguridad jurídica. Además, culpa al Partido Popular de la Comunidad de tener una estrategia en su contra por remitir el informe favorable definitivo el lunes. Lamento muchísimo que por estrategias políticas, para exclusivamente perjudicarme a mí, para perjudicar mi candidatura, se ponga en peligro algo tan importante como un proyecto bueno para Madrid, que hemos trabajado con tanto ahínco, con tanta ilusión, y que sabemos que al final llegará y que al final se conseguirá, entre otras cosas, por mi propia tenacidad, por mi promesa y por mi seguridad. Os lo tengo que decir, que podré estar al frente de este ayuntamiento para hacerlo posible. Dice tenacidad porque es de tener y sostener. Vamos a ver, esta señora cuyo marido ya era el jefe de urbanismo de Tierno, no crean ustedes que yo hago la comparación por casualidad. Jefe de urbanismo de Tierno, cuando decía el PSOE que no había que hacer autopistas de entrada a Madrid, porque el capitalismo ya había llegado a su cenit y había empezado su decadencia, y eso eran alardes fascistas. Esto era la PSOE. Había un tal Mangada, no Mangancia, Mangada, que lo defendía. Y el de urbanismo de Tierno, por supuesto, no hizo nada, cobró su supersueldo, era el marido de entonces Manola Carmena. ¿Cuál es la realidad? Pues lo contaron ayer Almeida y la representante de Ciudadanos. Lo que pasa es que no quería que se fuera a votar y tener en contra a la mitad de su formación. Porque la banda de Carmena está fatal con la banda de Tinaja. Y entonces la banda de Tinaja, que es el que se morrea con Domènech, y ayer le faltó morderle una oreja a Junqueras. Qué teñido tan feo lleva a Junqueras, parece el primer Bono, por cierto. Pues no quiere que se vea que Analfamato, la ARC y compañía están en contra y voten en contra del proyecto. No quiere que se vea que ella no ha sido más que el figurón, el mascarón de proa de una banda de bandas. Si no se ha hecho en 4 años es porque no ha querido. Mejor dicho, porque no le dejaban. De voluntad, ninguna. A esta le da lo mismo, Juana, que su hermana. Ya digo, es lo de Tierno. En fin, vamos ahora a la prensa económica, porque en el Parlamento, como les contábamos, en el Parlamento de Cataluña, que es a lo que se pareció ayer el Parlamento Nacional, las Cortes Generales, parecía el Parlamento de Cataluña, con toda esta gentuza mandando, los golpistas haciendo lo que les da la gana, el Abatet haciendo de Torrent, y Ana Pastor agasajando con un desayuno a los que quieren liquidar España. ¡Hay que echarle! Pues se los echa. Vamos rápidamente. Es la mañana. Es radio. Buenos días, Federico. Bueno, el libre mercado nos hace la autopsia de esa decisión rabiosamente anticonstitucional, contraria a la libertad, contraria a la propiedad, etcétera, del Parlamento en manos de los golpistas catalanes. Así es, Cataluña ya es la primera autonomía que va a fijar
el precio del alquiler por ley, es decir, se carga de un plumazo la libertad de mercado en el mercado de alquiler. ¿Qué precio han puesto? Porque es un poco difícil de entender, ¿no? Sí, no puede ser más alto del 10% del precio de referencia. ¿Y el por precio qué de no el referencia 5? ¿Y cuál es el precio de referencia? No, ¿y por qué no el 5? O el 15. Claro, no, el 2. O solo el el precio 1, de referencia. No, ninguno. No, que sea el 90, solo el 10% del precio de referencia. Y el precio de referencia yo lo pondré, sí, ayuntamientos, será €1. O sea que solo se pueden cobrar 10 céntimos de alquiler. Te jorobas, para eso mando yo. Sí, además lo pueden hacer de forma sectorial por las zonas que ellos dicen que están más castigadas por el incremento de precios. Sus barrios, a cultivar sus bases. O los barrios en donde ellos prefieran tener, o donde ellos tengan propiedades, por ejemplo. No, porque eso ya se encargan ellos por otro lado. Eso va en B. Como se decía, vamos a volver otra vez a la España, ¿en A o en B? Bueno, pues lo que veremos será una ruptura total de lo que es el mercado, pero bueno, esto es la tendencia habitual. Ya has visto que en Madrid Isabel Serra, por ejemplo, está en la misma tendencia. Lo que está proponiendo es prohibir abrir a las tiendas los domingos, es decir, de nuevo imponer y acabar con la libertad de mercado. Pero lógico, pero es que es lo lógico. Ellos consideran que eso es bueno para la gente, entonces no, pues ellos lo imponen, no consideran, les da igual, lo que quieren es disfrutar de su poder. Bueno, luego viene Rocío Monasterio, a ver si convence a los de Vox que salgan a votar contra esta basura, porque les gustará comprar los fines de semana. Digo yo. En Madrid todo el mundo compra los fines de semana, sobre todo la gente que trabaja. Los matrimonios que trabajan y tienen niños hacen la compra el sábado o el domingo en el súper, para 15 días. Eso es lo normal en la gente decente. En fin, bueno, oye, y a mí que el hundimiento de Hawái no me produce ningún... Al contrario, me produce un escozor de satisfacción. O sea, como el día en que sepa que se han hundido todos los que tienen hoteles en Cuba. Mira. Ese día yo no bebo, pero lo celebraré con un Cuba libre sin alcohol. Hombre, se hará justicia, pero en este caso, efectivamente, Huawei está hundiendo las ventas, al menos en España, los informes que tenemos. Pues mira, menos comisiones que se llevarán el lobby pro-chino de España, que es de AUPA. Y por cierto, también tenemos en los periódicos Día con su nuevo consejero delegado y que tratarán, dice, en expansión, de imitar el modelo de Lidl en España. Bien. O sea, que quieren ganar dinero, ¿no? Y da la sensación de que lo van a ganar. Yo no lo diría. Yo lo haría, pero no lo diría. Salvo que esté ya comprado el informe preceptivo de la banda Carmenita o claro. Tinajera o lo que sea. Bueno, vamos rápidamente a los deportes porque tenemos una novedad. Ya verás. ¿Conoces ya la nueva forma de proteger lo que más te importa? Con MyBox de CaixaBank, ahora y hasta el 30 de junio, tendrás toda la protección que necesitas para que por fin puedas dormir tranquilo con tus seguros y tu alarma de Securitas Direct. Infórmate en tu oficina o en caixabank.es. CaixaBank. Escuchar, hablar, hacer. Es la mañana de Federico, con Federico Jiménez Los Santos. A ver, David Vinuesa, cuéntanos qué está pasando en la Casa Blanca. Bueno, se esperaba que al Real Madrid le pidiesen muchísimo dinero por cualquier fichaje y está pasando con uno que parecía cerrado. Jovic. Se hablaba de una cifra en torno a 60-70 millones. El Eintracht de Frankfurt sabe que el Real Madrid necesita un 9. ¿Cuánto le pide? 100 millones. Y el Real Madrid de momento se niega, intenta rebajar lógicamente la cifra por un jugador, recordemos, que ha triunfado en el Eintracht de Frankfurt. Nada más. Vamos a ver, mi solución. Hay un gran jugador español, bastante joven todavía, que triunfó en Zaragoza y está en el Español de Barcelona. Se llama Borja Iglesias. Su cláusula de rescisión es de 28 millones de euros. El Español es un club amigo al que le puedes ceder 2 o 3 de los descartes y tal. porque tiene que ir Vallejo al Eintracht de Frankfurt y no al Español. Efectivamente. Por ejemplo, menuda pareja con Borja Hermoso. Y de hecho, ahora tienen que cerrar alguna cesión. Puede ser el caso de Brahim. Marco Asensio lo hizo muy bien en el Español. Tienes pues una solución muy sería buena. Su sitio. O Raúl de Tomás, si no quieres en el También. equipo, Raúl de Tomás por Borja Iglesias, por ejemplo. Por Repito, la cláusula de rescisión son 28 millones de euros. Dudo mucho
que Jovic sea como Borja Iglesias de bueno. Lo dudo muchísimo, porque he visto a Borja Iglesias en segunda con el Zaragoza y en primera con el Español. Sí. Y vale 20 veces más. Es un delantero centro puro que además juega de espaldas. O sea, que se puede entender con Benzema. Está adaptado además a la Liga Española, tiene más que- corpulencia que Jovic. Y Lo que además pasa es un que panda. se llama, en vez de Borjovic, se llama Sí. Borja Iglesias. Pues Ese es el 28 problema. millones de rescisión. ¿No decían que apostaban por la juventud española? Sí. Pues venga, que se note, pero los que ya han acreditado que valen. Claro. O sea, no prospectos juveniles de la sub-21. Sí. Esos todavía tienen muchísimo que demostrar. De hecho, dicen ahora que el Real Madrid pide mucho dinero por Raúl de Tomás. Si entran en ese círculo de me piden 100 por Jovic, vendo a Raúl de Tomás por 40 o 50 millones, al final Bueno. es un mercado irreal que nadie va a caer. Bueno, No. imagino que el Real Madrid no caerá en pagar 80 o 90 millones por Jovic, Bueno, pero no y lo la, sé, no lo y la descarto. renovación espectacular de Varane. Sí, primero Toni Kroos, de la Revolución a... El Olympique de Zidane, ni siquiera de Madrid, el Olympique de Zidane. También es cierto que avisamos aquí que Varane cuando decía quizá me quiera ir, No, era hombre. el contrato a lo Kylian Mbappé, que ha hecho exactamente lo mismo. igual. Bueno, pues nada, mientras vemos cómo se renueva el Escorial y Atapuerca y no sé, y las cuevas de Altamira, el bisonte está cada vez mejor, vamos camino de repetir lo de Del Bosque con la selección. Clavado, pero clavado. Cuando meta 0-5 el Eibar, nadie se llame engaño. Sí. Porque no está el Huesca en primera. Pena. Vamos ya con las noticias de cercanía y luego seguimos camino de la tertulia. Ahí viene Paco Maruenda, viene Tomás Cuesta, viene Rosa Belmonte y vendrá en la segunda hora Rocío Monasterio de Vox, que es la candidata a la Comunidad de Madrid. O sea que nos espera una buena. Es Radio.